En la tarde del día de hoy lo que quisiera es poder conversar un poco sobre innovación curricular como factor clave para el éxito académico. Y para ello también es importante tener una participación activa a través del chat de YouTube. Ustedes también ir reflexionando desde su propia práctica como académico, docente, administrativo en las diferentes instituciones educativas. Entonces la idea es que tengamos un conversatorio, tal vez virtual, en el sentido de que cada uno de ustedes pueda ir pensando, ir analizando y tal vez alguna de las ideas o propuestas que les quiero compartir, ya ustedes han tenido alguna idea o noción o las están realizando en sus distintas instituciones. Primero que todo, les comento que esta presentación aborda tres grandes áreas. La primera es una breve introducción. Posteriormente vamos a comentar lo que es innovación curricular y éxito académico, algo que también el profesor Gonzalo estuvo mencionando anteriormente y los compañeros, colegas de la mañana también mencionaron. Entonces vamos a hacer como un poco de ese abordaje y quiero compartirles un poco sobre la experiencia universitaria en lo que es la Universidad Técnica Nacional o UTN, que está en Costa Rica. Para ello vamos a empezar así, para que ustedes puedan, como decimos, calentar, ¿verdad? ¿Qué entendemos por estos tres grandes conceptos? ¿Qué entendemos nosotros por éxito académico, por innovación o por currículo? Cada uno de nosotros probablemente tiene nociones o conoce o ya sea que a nivel institucional tengan definidos algunas políticas en lo que respecta a alguna de estas áreas, pero sí es importante tener claro qué comprendemos nosotros por cada uno de estos tres elementos. Entonces, mientras ustedes van tal vez visualizando o colocando ahí en el chat lo que ustedes entienden o conocen o la percepción que tienen con respecto a estos tres grandes conceptos, voy a compartirles algunas ideas para efectos de esta presentación. Entonces, cuando hablamos de innovación, vamos a referirnos a todo lo que es la creación de algo nuevo o no tan nuevo, ¿verdad? O no convencional, que permita generar una mejora, ya sea a una situación, algún contexto determinado, a la resolución de una problemática, al análisis de una estrategia y demás. Cuando hablamos de currículo, sabemos que el currículo, como bien lo mencionaba el profesor Gonzalo anteriormente, es un concepto muy amplio y abarca diferentes elementos. Aquí lo vamos a enfocar al currículo como un proceso, ¿verdad? Lo vamos a ver como esa interacción dialéctica entre lo que es el proyecto cultural, económico y la planificación y todos aquellos procedimientos educativos enfocados o dirigidos a lo que es la transmisión, la transformación, la construcción de conocimientos, habilidades, destrezas, sensibilidades, actitudes a aprender y desaprender, muy importante por parte del estudiante. Y éxito académico, en el caso de nuestra universidad, éxito académico lo conocemos o se refiere propiamente al tema de permanencia, a identidad, arraigo, participación, expresión en la comunidad universitaria, así como bien lo mencionaban anteriormente los colegas, culminar con éxito la carrera, ¿verdad? O el proceso educativo. También, cuando hablamos de éxito académico, estamos hablando de cómo el estudiante descubre sus propias destrezas, habilidades, cómo encuentra esas formas de aprender y comprender su realidad y adquirir nuevas formas para apropiarse de nuevos conocimientos. Entonces, en realidad, éxito académico va más allá del rendimiento académico y eso es algo que queremos que también tener claro durante esta presentación y que también ustedes lo puedan visualizar desde esa óptica. Ahora bien, nuestro contexto. Probablemente ustedes en este momento están pensando, bueno, éxito académico, innovación, currículum, ¿qué es? ¿Por qué los conceptos son importantes? ¿Cuáles son sus características y demás? Pero es importante que traigamos todos esos conocimientos que tenemos teóricos a nuestro contexto. ¿Qué es lo que pasa actualmente en nuestras instituciones educativas? Y por eso, ¿por qué es que no se logra alcanzar el éxito académico? ¿Por qué es que hablamos de deserción? ¿Por qué es que hablamos de rendimiento académico, entre otras? Bueno, muy bien lo mencionaba también el profesor Gonzalo anteriormente. Vamos a tener diferentes variables o diferentes aspectos que inciden en el éxito académico. Vamos a mencionar los que
generalmente son más reiterativos en los diversos estudios que se realizan en esta temática. Entonces, por ejemplo, hablamos de las deficiencias en la preparación académica previa de las personas, precisamente todo el tema de la educación secundaria, que en algunos casos, ¿verdad?, vienen con algunas deficiencias en algunas áreas como lo son matemáticas, química, física. No sé en el caso de sus universidades, pero en nuestro, estas son las áreas de mayor reprobación, deserción y también esas áreas que le llamamos el embudo, ¿verdad?, que no permite que a las personas puedan avanzar. También, obviamente, todo el tema de razones financieras, familiares, personales, que limitan a una persona a continuar, ¿verdad?, su carrera, su formación profesional. También aquella confianza académica del estudiante. Es decir, ¿qué tan confiado me siento yo en que este plan de estudios o que esta carrera, que esta universidad, que este programa me va a dar las herramientas que yo realmente necesito para desarrollarme como un profesional en el mundo actual, tan competitivo, tan cambiante, entre otros elementos que sabemos que es la realidad de nuestros estudiantes? Y por supuesto, no podemos dejar de lado que las prácticas pedagógicas inadecuadas probablemente en algunos casos evitan o frustran al estudiante a continuar con sus estudios. Y usted les pregunta a los estudiantes y ellos dicen, ay, es que el profe de mate, o el profe de química, o es que aquel otro profesor, o solamente hacíamos X o Y. Entonces esas prácticas pedagógicas que están totalmente desactualizadas también tienen una incidencia en lo que es el éxito académico. Ahora bien, hay elementos muy interesantes y de hecho hay algunas investigaciones y extraje de esas investigaciones estos dos elementos clave. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de éxito académico, muchas veces es una de las preocupaciones principales por las cuales las instituciones hacen una revisión curricular, ¿verdad? Porque quieren mejorar la calidad de esa malla o de ese plan de estudios, entre otros. Pero si vemos un poquito más hacia abajo en la próxima, bueno, en la otra cita, ¿verdad? Por parte de estos autores, que es muy reciente del año anterior, ellos identificaron que el 57.87% de las competencias profesionales exigidas en el mercado laboral no están recogidas, ni siquiera tomadas en cuenta como competencias formativas o competencias transversales que en los planes de estudio. Entonces ahí es donde también surge, ¿verdad?, una llamada de atención a las instituciones educativas del por qué, si el éxito académico es una de las mayores preocupaciones, y si vemos es del 2001, porque al año 2020 todavía existen estas situaciones en las cuales no estamos escuchando nuestro contexto, no estamos escuchando nuestro entorno y vemos que no respondemos a esas necesidades. Ahí es que entonces hay algunas consideraciones que también debemos tener. Por ejemplo, el currículum que prevalece actualmente en las carreras universitarias tiene énfasis en la formación académica. Eso lo hemos visto y lo sabemos y es algo que se ha conversado durante la mañana y la tarde del día de hoy. También algo que a mí me llama mucho la atención, que tenemos que tener claro y a veces se nos olvida, es que el currículum no es solo ese documento, ¿verdad? Esa fundamentación teórica, epistemológica, o cuando hablamos de currículum pensamos en la malla curricular o la estructura curricular, como ustedes le llamen en sus instituciones, sino que también comprende a las personas docentes, a las personas estudiantes, al contexto y a la sociedad en sí. Entonces, en realidad es un todo. Y por eso esta cita de este autor Mancera me llama siempre la atención, porque dice que quizás ahora es más provechoso plantearse ya no solo quiénes son los estudiantes, sino cómo son, ¿verdad? No solo quiénes, sino el cómo son, con el fin de conocer un poco más sobre las acciones, las estrategias y las expectativas que ellos tienen para transitar en la vida universitaria. Y aquí vamos viendo cómo esa transición o esa transformación es lo que necesitamos para propiciar realmente un cambio. Entonces aquí les hago otra pregunta como para que ustedes vayan reflexionando desde su propia experiencia y práctica, por supuesto. ¿Qué aspectos podemos nosotros implementar o para poder innovar en el currículum con el fin de asegurar el éxito académico de nuestros estudiantes? Yo creo que esta es una pregunta clave que todos nosotros, independientemente de nuestro rol en la institución, debemos preguntarnos. Desde mi rol como docente, ¿qué puedo hacer? Desde mi rol como administrativo, ¿qué tengo que hacer?
O mi rol desde inclusive estudiante, ¿verdad? ¿Qué tengo que yo exigir a la institución educativa para poder yo alcanzar y ser un profesional eficiente y de acorde con lo que se busca actualmente? Y ahí, aquí les pongo, les muestro una imagen que me llama mucho la atención. Por ejemplo, ahí pueden ver un curso desalineado y un curso alineado. Cuando hablamos de un curso desalineado curricularmente hablando, es porque tenemos una intención de enseñanza, primero que todo, que dice que es construir y analizar. ¿Ok? Si nos vamos a las actividades propuestas y a las actividades de evaluación propuestas, vemos que dicen nombrar y recitar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó ahí? Que totalmente hubo una desconexión entre lo que fue la intención de lo que se busca con lo que es la práctica o la implementación de ese currículum. Entonces hay como ahí mismo lo dice en la imagen, fue totalmente ignorado, ¿verdad? Y me estoy enfocando propiamente en qué, en actividades de evaluación o en mi enfoque de evaluación porque me estoy enfocando en el producto. Al final, el éxito coincide o sería que las personas estudiantes puedan nombrar o recitar X o Y sobre algún contenido en particular. Entonces ahí es donde ya nosotros vemos que existe un problema. Si nos vamos a la imagen que ustedes pueden ver a la par, ya es un curso alineado. Y cuando hablamos de que, ¿por qué es alineado? Porque la intención ya no solo está enfocada en la enseñanza, sino también en el aprendizaje. Y también tenemos actividades propuestas desde el punto de vista de metodológico, también de evaluación, que son las mismas. Entonces está alineado de forma cuidadosa y minuciosamente con el fin que exista una coherencia entre intención, actividades y evaluación. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy presente, especialmente las instituciones educativas, y por eso es que acá hablamos que el currículum es un todo, porque no podemos dejar de lado decir que el currículum es solamente para la parte curricular de la institución o para las direcciones de carrera o facultades, en el caso de ustedes, ¿verdad? En el caso de nosotros serían direcciones de carrera, o es solamente del profesor. Entonces aquí es donde tenemos que ir nosotros reflexionando precisamente en cómo lograr esa alineación, ¿verdad? Para poder realmente lograr ese éxito académico y entendiendo éxito académico otra vez, no solo como aprobar cursos, sino también el desarrollo integral, la formación integral del estudiante. Y aquí es cuando conversamos también, y quiero que podamos ahí tal vez ustedes puedan ir pensando, es que realmente innovar, cuando hablamos de innovar o cambiar en currículo, es una decisión, es un compromiso que se requiere para poder reconvertir estos modelos educativos que ya sabemos que son academicistas, mecanicistas y que no corresponden a lo que actualmente buscamos. Y es que aquí Cole menciona algo muy importante, que son esas 4 preguntas esenciales que han mencionado los diferentes colegas durante el transcurso del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué queremos enseñar? ¿Para qué queremos enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Y cómo se va a evaluar? Tradicionalmente, las instituciones nos hemos enfocado en el qué, ¿verdad? ¿Qué queremos enseñar? Y empezamos a pensar en contenidos. Y entre más contenidos tengamos, es mucho mejor el plan de estudios, es mucho mejor nuestra clase. Y yo como profesora, soy profesora de inglés, a veces caigo, ¿verdad? En cuenta en que me estoy enfocando solamente en qué tanto vocabulario les estoy dando a mis estudiantes, qué tanta gramática les estoy dando. Y no, al final tengo que yo tener muy claro que no es el qué quiero enseñar, sino todos estos elementos que vemos ahí que Cole nos hace reflexionar al respecto. Entonces yo empiezo a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que voy a tratar de compartirle a mis estudiantes? ¿Por qué es necesario que ellos conozcan esta palabra en particular, esta estructura gramática en particular? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Y cómo lo voy a evaluar? Entonces ahí viene ese proceso completo, ese ciclo que nos permite esa innovación, ¿verdad? Cambiar o transformar nuestras prácticas educativas. Entonces aquí volvemos otra vez a observar desde un ángulo diferente. Cuando hablamos de currículum, ya habíamos visto anteriormente un poquito la definición que estábamos utilizando y ahora los vamos a ver desde 2 grandes áreas. La primera es con respecto a la estructura y el contenido curricular, que es todo lo que hablamos de planes, programas, etcétera, y la implementación del currículo,
es donde necesitamos esa conexión y ese alineamiento que realmente redunde en un programa exitoso. Entonces, cuando hablamos de estructura y contenido curricular, vamos a enfocarnos en resultados de aprendizaje, flexibilización curricular, transversalización de ejes y habilidades. Y cuando hablamos de implementación del currículo, es el desarrollo de actividades que potencien las habilidades profesionales, modalidades de aprendizaje o mediación pedagógica. Entonces aquí, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, que es algo que es una tendencia actualmente, ¿verdad? Estamos haciendo un cambio en la visión del proceso educativo, nos estamos enfocando en resultados de aprendizaje, existe literatura al respecto, marcos de cualificaciones. En el caso de Costa Rica tenemos el Marco Nacional de Cualificaciones o el Marco Centroamericano de Cualificaciones, que se enfoca en los resultados de aprendizaje de acuerdo con cada nivel y demás. Pero, ¿qué significa puntualmente el enfoque o los resultados de aprendizaje en el proceso de diseño curricular o en la estructura curricular propia? Pues bueno, es plantear el currículum desde el perfil de salida. Es decir, yo tengo que tener claro qué es lo que se busca alcanzar, qué es lo que la persona estudiante requiere, ¿verdad? Al finalizar su proceso, cuáles son todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que necesitamos contemplar en esa persona, ¿verdad? A partir de ahí, eso va a impactar obviamente en la mediación y en la evaluación de los aprendizajes. También se requiere un trabajo de alineamiento, es decir, necesitamos tener una congruencia entre los diversos componentes del currículo para poder visualizar cuáles son los resultados de aprendizaje idóneos o los que se buscan alcanzar. Como bien mencionaba anteriormente, tener muy clara la intención del aprendizaje y que exista ese alineamiento, entre la intención, actividades y evaluación. Otro aspecto que es algo que tal vez no hemos contemplado o puntualmente es la inclusión de objetivos metacognitivos. Es importante poder incluir dentro de nuestras carreras, nuestros programas y nuestra mediación pedagógica, cómo vamos a desarrollar aspectos metacognitivos que le permitan al estudiante realmente desempeñarse desde lo afectivo y actitudinal. Y finalmente, ¿verdad? La persona docente tiene que participar de estos procesos, tiene que conocer lo que se está haciendo, porque al final ellos son los que van a generar o a implementar los planes de estudios. Y como ya estamos haciendo una transformación, un cambio de visión, donde el contenido no es lo principal, ni la memoria, ni la repetición de conceptos, el docente debe ser parte de ese proceso. Y en algunos casos, lamentablemente, el diseño curricular o no participan los docentes de las diferentes facultades o las escuelas donde se desarrolla. Ahora sí, flexibilización curricular. Los compañeros anteriormente estuvieron mencionando este tema. Y hay un debate, ¿verdad? En torno a quién o para qué se flexibiliza o si realmente se logra la flexibilidad. Y aquí simplemente quisiera compartirles lo que la Universidad de Juárez en su modelo educativo plantea, que es que el currículo flexible es un proceso de apertura, donde existe una interacción entre los diversos elementos, condiciones y sujetos que confluyen en la formación de los profesionales, donde existe una mayor pertinencia entre las necesidades de los estudiantes, el mercado laboral, las disciplinas y los campos de conocimiento. ¿Y cómo traducimos esto en nuestra práctica? ¿Verdad? Porque tenemos esta teoría o estas definiciones, conceptos, pero tenemos que plasmarlo en la práctica. Entonces, aquí es donde podemos pensar que cuando hablamos de flexibilización curricular, es que nos estamos centrando en los intereses del estudiante, que hay una interacción entre las disciplinas. Eliminamos ese muro que comentaba Gonzalo al inicio de su presentación, eliminamos el muro entre disciplinas y propiciamos esa interacción, esos espacios interdisciplinarios académicos, donde personas de una facultad o una escuela pueden interactuar con otra, con el fin de
generar, por ejemplo, un estudio de caso y que los estudiantes lo respondan desde su visión, desde la física, desde la química, desde la matemática, desde las ingenierías, pero es un mismo caso. Ahí es donde esos son los espacios que tenemos que generar, esos diálogos académicos que nos permitan flexibilizar. Y por supuesto, todos estos ajustes o cambios, flexibilizaciones, entre otras, requieren de una flexibilidad administrativa con una visión de cambio, porque al final de cuentas también sabemos que tenemos autoridades universitarias, autoridades de escuelas, directores de carrera y demás, y necesitamos que esto sea algo sistémico, que todos estemos a bordo y que tengamos noción de lo que se está implementando. Otras formas de que podemos innovar curricularmente es cuando, bueno, ahí ustedes pueden ver, no quisiera expandirme mucho en esto, sin embargo, esta autora habla muy interesante, de temas muy interesantes con respecto a que se debe revisar los contenidos de forma permanente, a establecer carreras de ciclo cortos, carreras mixtas, lograr el intercambio académico de forma local e internacional, entre otras. Entonces, realmente existen diferentes estrategias que se pueden implementar de acuerdo con las capacidades y recursos de cada institución para lograr alcanzar esa innovación curricular entendida como esa transformación, ¿verdad? En miras a el éxito académico de nuestros estudiantes. Y la implementación de ustedes, bueno, probablemente estaba hablando, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con la parte de la implementación del currículum? ¿Verdad? ¿Qué sucede en esos aspectos? Como docentes, como personal académico, es necesario que comprendamos qué significa, ¿verdad? Este cambio. Necesitamos también conocer a profundidad a qué se lleva a cabo todos estos procesos. Se requieren actividades que potencien el desarrollo de habilidades prácticas, espacios de reflexión, modalidades híbridas y un abordaje integral. Ya por cuestiones de tiempo y para ir concluyendo, retomemos la pregunta inicial. ¿Qué aspectos podemos innovar en el currículum con el fin de asegurar el éxito académico de nuestros estudiantes? Espero que ustedes hayan ya logrado algunas respuestas y las puedan poner ahí en el chat en YouTube con el fin que nos puedan compartir esas reflexiones que hicieron. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que el currículo y el éxito académico no son conceptos aislados. Por el contrario, van de la mano, que la innovación curricular y el éxito académico debe ser una prioridad institucional y que hay que trascender esa visión tradicional de ambos conceptos, ¿verdad? Entonces, esto es parte medular con el fin de poder establecer las diversas estrategias que como institución podemos implementar. Y ya para concluir, les quiero comentar un poco de la experiencia universitaria en la UTN. Nosotros hemos iniciado, porque esto no es un proceso de la noche a la mañana, ¿verdad? Y tampoco es que se puede hacer a la ligera, sino que requiere de un proceso bastante arduo de construcción colectiva. Y se ha empezado con el diseño de carreras y programas con base en resultados de aprendizaje. También se ha transversalizado lo que son las habilidades y ejes, donde se transversaliza, por ejemplo, las diferentes habilidades conocidas como blandas, o por ejemplo el eje de ambiente, donde se puede visualizar el eje de emprendedurismo, que son ejes que la universidad ha definido como prioritarios. También se ha visualizado el tema de conocimiento disciplinar, que es medular, pero también los conocimientos complementarios que vienen a apoyar la formación del estudiante. Y esto no puede ir aislado del proceso de capacitación docente. Entonces se han realizado procesos de capacitación docente en diferentes áreas y también la universidad ha implementado diversas estrategias institucionales para el éxito académico, como es el desarrollo de un aula abierta. Como bien lo mencionaba Gonzalo, este año, a raíz de la pandemia y demás, nos vimos en la necesidad de fortalecer el perfil de ingreso de nuestros estudiantes y se desarrolló el aula abierta, que es un espacio para fortalecer aquellas áreas donde sabemos que los estudiantes tienen mayor reprobación o deserción o que les inhibe de continuar con su itinerario académico, como lo son las ciencias básicas, inglés,
y la misma introducción a la vida universitaria. Entonces se ofrecen talleres, se ofrecen contactos académicos, hay un espacio abierto en plataforma para que las personas puedan ingresar y revisar la diversa información como un apoyo, ¿verdad? Y un acompañamiento al proceso de aprendizaje. Entonces, realmente todo es un proceso, todo es sistémico, todo tiene que ser parte de un conjunto y por eso es importante que tengamos muy claro que no podemos aislarnos y que debemos trabajar de forma conjunta para lograr realmente alcanzar el éxito académico en su totalidad.